Bueno, señores, uno de los temas que preocupa más, sobre todo en algunas zonas fundamentales del país, es la prolongación del fenómeno del niño costero. Está con nosotros el día de hoy el ingeniero Ernesto Fonseca Salazar. Él es especialista en recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Sí, buenos días. Es un gusto y agradecer la oportunidad, ¿no?, que nos brinda a la Autoridad Nacional del Agua por esta entrevista, ¿no? Bueno, a usted muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ingeniero, a ver, analicemos cuáles son las probabilidades de que se prolongue el fenómeno del Niño a nivel nacional, en determinadas zonas, ¿no?, de nuestro país, y qué causas o efectos podrían tener. Sí, mira, el último comunicado de la ENFEN nos habla del niño costero con una probabilidad del 77%, que se extiende hasta el verano del 2024. Como también nos habla de lo que ya el público está denominando el niño global, digamos que se extienda que se inicie prácticamente este mes y que se extienda al verano del 2024 en un 82%, ¿no? Esas son las probabilidades. Y como Autoridad Nacional del Agua, nosotros estamos trabajando con dos escenarios posibles, ¿no? Ya visto los anteriores, eventos del Niño que vivió el país, uno es las extremas precipitaciones, inundaciones de la época de las avenidas, que se podría extender desde Tumbes y posiblemente, sin descartar que estos extremas precipitaciones, lleguen hasta Ica, ¿no? Y por el otro lado, estamos trabajando también en un escenario de déficit hídrico, ¿no? Principalmente en el departamento de Puno, en la zona del altiplano, pero también eventualmente que podría extenderse a la cuenca del Mantaro hasta el sur del departamento de Cerro de Pasco, ¿no? ¿Y a qué nivel o magnitud podría estar llegando el fenómeno del Niño, sobre todo en el otoño de este año? Claro, en el comunicado de la ENFEN nos hablan que ya el Niño ya llegó a su magnitud este mes, máxima magnitud moderada este mes de mayo que ya pasó, ¿no? Ya lo que se viene es una disminución, pero va a permanecer capaz entre moderado y débil, ¿no?, hasta el verano, ¿no?, del 2024. ¿Y el impacto que va a tener en el clima, ingeniero, este fenómeno del Niño? El clima ya, ahorita ya estamos en una época seca, ¿no? O sea, ya hidrológicamente, estamos terminando un ciclo hidrológico que inició con, el año pasado, y se presentaron, como ya bien se sabe, el ciclón Yaku, el Niño 2023, el Niño costero 2023, y lo que estamos esperando capaz sea ya a partir de septiembre, cuando se inicien las lluvias, ¿no? Eso es la expectativa que nosotros tenemos, cómo se va a comportar las precipitaciones en estos dos escenarios que le comento, ¿no? O sea, de extremas precipitaciones y como también de déficit hídrico, tanto para el inicio de lluvias como para el verano 2024. Hablemos un poco de los recursos hidrográficos, ¿no?, de los ríos en estas regiones hidrográficas. ¿A qué nivel llegarían los caudales? Es muy difícil predecir exactamente ahora, donde estamos ahora en el tiempo todavía, pero ya, con los eventos que ya tuvimos, principalmente nos preocupa Tumbes hasta el departamento de Lambayeque, ¿no? Que tradicionalmente, cuando se dan estos eventos, prácticamente, por ejemplo, este año y los años pasados, se tenía registro hasta un 800% más de lo normal, ¿no? Y en Piura, por ejemplo, este año llegó en la cuenca del Chira o el río del Chira hasta 8.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que, si más recuerdo, el 27 de abril, creo que, ¿no? O sea, si lo tengo bien registrado en la memoria. Entonces, esos escenarios se podrían dar, ¿no? Tanto en Tumbes hasta Lambayeque, ¿no?
¿Y qué tipo de coordinaciones, si es que hay acercamiento, han hecho ustedes, especialistas del ANA, con los representantes de los gobiernos regionales y locales para mitigar los efectos de este fenómeno del Niño? Claro, el ANA anualmente hace un levantamiento de información de puntos críticos, ¿no? Estos puntos críticos, y las administraciones locales de agua principalmente salen a campo y registran, digamos, puntos donde hay desbordes, puntos peligros, y se plantea una serie de medidas estructurales, medidas de operación y mantenimiento de los ríos, como la limpieza, descolmatación, y se hace una ficha, ¿no? Y toda esta información se le entrega a los gobiernos locales y regionales para que ellos, dentro de sus atribuciones, digamos, hagan esa función de implementar estas medidas, ¿no? Pero ha habido participación de los gobiernos locales y regionales. Sí. ¿Hay implementación de estas medidas? O sea, ¿siguen las recomendaciones que ustedes dan? Digamos que en la mayoría de los casos, en los años pasados, sí hemos tenido esa coordinación, y lo que es difícil es implementar estas medidas, ¿no? Llegar a los gobiernos regionales, pero sí, en gran medida hemos tenido un buen acercamiento y buena respuesta de los gobiernos regionales. Pero, ¿no? ¿por qué se hace difícil? Usted dice que resulta complicado el acercamiento y la implementación. No acercamiento, sino la propia implementación. ¿Por qué se hace difícil eso? No, ya por la carga presupuestal capaz que ellos tienen, y ya el ANA cumple, digamos, con advertir estas medidas y recomendar las medidas que deben implementarse, ¿no? Pero ¿no cree usted que debería haber una priorización de parte de los gobiernos locales y regionales en cuanto a la implementación de su presupuesto para, creo yo, dar cabida a estas inversiones que son importantes? Porque esto ayuda a mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Claro, es importante, y es una invocación que siempre lo hace el ANA, de mantener esta, digamos, implementación anual, ¿no? Sobre todo de mantenimiento de los ríos, ¿no? Porque siempre hay las épocas de avenida, los ríos se cargan y arrastran sedimentos, ¿no? Y esto se colmata, ¿no? Y hay que estar constantemente, yo pienso personalmente y como institución también, que estas acciones se deben hacer anualmente, ¿no? Y los gobiernos regionales deberían estar, digamos, atentos, ¿no? a implementar estas medidas, ¿no? Además de estas coordinaciones, ingeniero, con gobernadores y alcaldes, ¿qué otras medidas desarrolla el ANA para mitigar los efectos del fenómeno del Niño? No, el ANA, estamos haciendo planes de contingencia, planes de acción, tanto viendo los dos escenarios digamos, de extremas precipitaciones y déficit hídrico, ¿no? Hemos hecho un plan que lo hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Agrario, y lo que estamos viendo es los presupuestos y la unidad ejecutora que lo van a, digamos, implementar, ¿no? Todas estas medidas principalmente de defensas ribereñas y de descolmatación de ríos, ¿no? Y por el otro lado, hemos hecho también un plan, digamos, con fuentes alternativas ante el déficit hídrico, ¿no? Uno es las aguas subterráneas, rehabilitar pozos e implementar pozos, por ejemplo, en Puno, ¿no? Entonces, todo eso estamos viendo una unidad ejecutora para que ya lo implementen estos meses, ¿no? Para que la gente lo entienda, lo que nos están viendo y escuchando, ¿a qué se refiere usted cuando hablamos de déficit hídrico? El déficit hídrico, digamos, es cuando en la época de inicio de lluvias y en la propia, digamos, época húmeda, no se presentan las precipitaciones esperadas, ¿no? Están por debajo de lo normal. Falta de lluvias, en otras palabras. Falta de lluvias, y lo que ocurre acá es, para que cause déficit hídrico, no se puede cubrir las demandas hídricas, ¿no? Pueden ocasionar, digamos, en la repartición del agua en la agricultura, ciertas deficiencias, ciertos conflictos locales, regionales, e incluso en el uso poblacional, en el uso energético puede aumentar el costo, ¿no? Porque van a recurrir capaz al gas, digamos, al petróleo, ¿no? Y lo van a dejar de lado el agua porque es escasa, ¿no? ¿Y cuál es la etapa de tiempo en la cual tendríamos este déficit hídrico, desde este año hasta el próximo? Claro, ¿Qué meses abarcaría? Claro, el país prácticamente ya está en déficit hídrico, sobre todo la región Puno y Cusco, ¿no? Porque
Ya venimos del año pasado, digamos, de un fenómeno La Niña, vino el Niño costero 2023 y ahora con este panorama del Niño global, digamos, en un escenario, digamos, se prolongue todo hasta el verano del 2024, ¿no? Eso es la, digamos, lo febrero, previsto. por ahí. Sí, febrero, marzo, ¿no? Febrero, marzo. Que llueva, ¿no? Entonces, pero esto abarcaría también, ingeniero, sáqueme una duda, toda la cuenca del Mantaro. Sí, o sea, estamos hablando ahí de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, después la cuenca del Pampas, que también comprende Ayacucho, está Apurímac, la cuenca del Urubamba, que es Cusco, y el altiplano, que es Puno, ¿no? Es el peor escenario que hemos trabajado para prevenir cualquier contingencia, ¿no? Muy bien, ingeniero. Ha sido usted muy amable de acompañarnos esta mañana aquí en RPP. Agradezco la oportunidad y muy agradecido, ¿no? A usted por la visita. Gracias.